para recibir palabra, para ser edificado como siempre. Dios quiere edificarte, Dios quiere alcanzarte. Si tú ahí a través de las pantallas no le conoces a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, pues ese es el lugar para abrir tu corazón, para recibirle a Él como tu único Señor y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que tienes que hacer es invocar su nombre, declararlo, confesarlo como tu único Señor y Salvador de tu vida. Y Él va a venir a tu corazón y te cambiará. Y hará de ti la persona que Él quiere que tú seas. Así como una vez Él me cambió. Desde 1994 entregué mi vida a Cristo. Y hasta la fecha le sigo alabando. Hasta la fecha le sigo exaltando y sigo ministrando al mundo a través de la palabra. Si tú no le conoces, abre tu corazón en este día y recíbelo y tendrás ese gozo, esa paz que necesitas en tu corazón. Porque el único que puede darte esa paz es Cristo. Abre tu corazón en este día. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios con un par de cantos. Si tú los conoces, cántalo con nosotros y prepárate para recibir la palabra, que pronto en un momento vamos a estar recibiendo palabra por medio de nuestro pastor. Aleluya, canta con nosotros. Eres todo poderoso, eres digno. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie como tu Rey. Por eso te alabamos. Ven y alábalo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya.
No hay nadie como tú. Por eso te alabamos, Rey. No hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Aleluya. Él es todopoderoso, es grande y misericordioso. Lo que tú necesitas está en Cristo Jesús. El único que puede hacer la obra en tu vida es Jesús. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová. Aleluya. Canta con nosotros. Aleluya. Bueno es alabarte, mi Rey. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Aleluya. Bueno es alabarte, Jesús, y darte honra, gloria y alabanza como tú lo mereces. Bueno es alabar a nuestro Dios. Seguimos alabándolo, seguimos exaltándolo. Si tú no le conoces como el Señor y Salvador de tu vida, pues ese es el tiempo para que abras tu corazón. Él quiere darte salvación y vida eterna. Ven a Jesús. Aleluya. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús,
Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, mi amigo, ábrele tu corazón en esta tarde. Recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida, y Él vendrá y cambiará todo tu ser. Ven a Jesús, entrégale tu corazón en este día. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. ¡Aleluya! Ven a Jesús. Porque cuando tú vienes a Cristo Jesús y le entregas tu vida, tu ser, dice que Él vendrá y cambiará completamente tu vida. Te hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cambiarás y serás diferente. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, cambiamos y somos diferentes. Gracias, mi amigo, mi hermano, que nos estás viendo. No dejes de venir a Jesús. No dejes de venir a Él, porque Él tiene la respuesta para ti. Bendecidos con ustedes, nuestro pastor. Aleluya. Gracias, Leandro Miranda. Hermosos cantos. Aleluya. Él está diciendo a aquellas personas, ¿verdad? Ven a Jesús. Aquellos que ya son salvos, aquellos que tienen a Cristo Jesús, como muchos de ustedes que están, yo sé que muchos no han todavía abierto sus corazones al Señor, pero gloria a Dios que estás en estos momentos escuchando y estás en un lugar, en un tiempo donde tú puedes oír palabras que van a transformar tu vida. Ahora este canto está diciéndole a la gente que vengan a Jesús, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, porque es una verdad muy grande. Y vamos a estar viendo y continuando este tema que hemos estado desarrollando en estas últimas semanas. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Y cuando Leandro estaba terminando su canto, ¿verdad? De ven a Jesús, estaba diciendo, no dejes de venir a Jesús. Bueno, una sola vez podemos venir a Jesús y aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y nacer de nuevo, pero todavía podemos seguir viniendo a Jesús en la manera de viniendo y escuchando su palabra, porque entre más, escuche bien, entre más de su palabra oímos y recibimos, más de Jesús tú estás conociendo, más de Jesús tú estás recibiendo. Tú sigues viniendo a Jesús y Jesús sigue viniendo a través de su palabra, y en tu espíritu humano va a seguir creciendo y madurando por la palabra de Dios. Y escuché bien lo que te voy a decir. No todas las, déjame asegurar que lo que voy a decir,
no va a ser ofensivo. No todo lo que muchos cristianos están oyendo, no todo lo que están oyendo muchos cristianos no es verdaderamente algo que está causando que sus espíritus, los espíritus que han nacido de nuevo, puedan madurar y crecer. Déjeme explicar lo que estoy diciendo. En Primera de Pedro, el capítulo, vamos a abrirlo, vamos a continuar en esto la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz, pero ahorita que empecé a explicar de seguir viniendo a Jesús, lo que tú estás haciendo ahorita al escuchar esta palabra y a escuchar las escrituras que voy a estar compartiéndote, tú estás recibiendo más y más de Jesús. Y la razón por qué digo eso es porque lo que la palabra de Dios dice concerniente a Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Dios envió a su Hijo y Jesús, el Hijo de Dios, aseguró de que todo lo que Él iba a hablar, todo lo que Él iba a decir, solamente iba a hablar y decir lo que el Padre estaba diciéndole a Él qué decir. Y no solamente eso, pero Jesús también dijo en Juan el capítulo 8, yo solamente hago lo que yo veo a mi Padre hacer. ¿Qué palabras tan poderosas? Yo hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Cuando Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, en oración, y como el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre, cuando Él miró, por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Juan, vemos que estaba un hombre que nació ciego. Este hombre había nacido ciego. Nunca había visto en toda su vida. Así nació. Y sus discípulos le preguntaron, porque era una creencia muy fuerte, y todavía lo es. Es una creencia muy fuerte. Y es una creencia que bíblicamente en la palabra no tiene base. Pero muchos tienen esa creencia, y cristianos también. Tristemente, muchos cristianos también tienen esa creencia de que Dios castiga a su pueblo con enfermedades, que Dios castiga a su pueblo con pobreza, con circunstancias adversas. Y muchas veces la mayoría de las personas creen que Dios castiga con enfermedades por razón de que la palabra de Dios en cierta parte sí hubo una mal traducción cuando dice Dios en Éxodo 15, versículo 26, cuando Él dice, si oyeres atentamente la voz de Dios y hicieres todo lo recto delante de sus ojos, guardares todos sus estatutos, mandamientos. Cuando Dios dice, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios, Jehová enviará sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese es el versículo 26 de Éxodo 15. Pero originalmente en hebreo no lo dice de esa manera. En la traducción del hebreo al griego sí dice eso, sí dice en el griego, que es el Septuaginta, el Septuagint, no sé si lo estoy pronunciando en español correcto, pero es la traducción de la palabra, de la Biblia, de los judíos, la Biblia, al griego. Y eso fue hecho muchos años antes que Jesús viniese a la tierra. Pero en hebreo había palabras mucho más avanzadas y más palabras en hebreo que en griego. El griego, ¿verdad? Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, hubo unas cuantas palabras que no se pudieron traducir correctamente porque no tenían el lenguaje griego, no usaron
una palabra permisible, un verbo, el verbo permisible, solamente el verbo causivo, ese verbo causivo. Entonces, cuando Dios dijo, ninguna enfermedad de las que yo envié, esa palabra no está traducida correcta del original. Dios no dijo que yo envié, pero como está la traducción de la Biblia en griego y luego del griego se tradujo también a los idiomas inglés, español y otros idiomas, se quedó con esa traducción que Dios envía. Entonces, si Dios envió enfermedades de los egipcios, y es lo que es la manera como lo hemos leído, pero las personas, los doctos, personas que estudian el hebreo original, y son muchos, hay Biblias que han sido escritas que se han traducido del original al inglés, ¿verdad? Y ahí bien claro que explica a C.P. Nelson, un hombre que conocía seis lenguas. Y todas las 6 lenguas, él podía leerlas y podía hablarlas. Un hombre, gracias a Dios, muy, muy, muy educado, pero con una mente increíble, una mente increíble. Y él hizo en su Biblia, tiene una Biblia que él puso ahí las palabras originales porque él podía leer el hebreo originalmente. Y él es uno de los que, bueno, él es el que yo me di cuenta a través del estudio, a través del hermano Kenneth Hagin, ¿verdad? De que él conoció a este hombre, ¿verdad? Y él fue a escucharlo, a ministrar la palabra. Y la palabra que Dios dijo, por ninguna enfermedad de las que yo envié, esa palabra envié es un verbo causivo. Y originalmente no dijo Dios ninguna enfermedad de las que la palabra original, la palabra correcta es esta, ninguna enfermedad de las que yo permití sobre los egipcios, permitiré sobre ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, por razón de la mal traducción, por muchos años, Satanás ha podido poner en la mente y en el corazón y las enseñanzas, tristemente, de muchas personas. Yo también era uno de ellos. Yo nomás le estoy diciendo lo que yo creía, porque así lo había oído, pero bien claro que uno dice, pero la Biblia dice que Él es el que envió. La Biblia dice, sí, pero ahora me he dado cuenta que originalmente Dios no dijo eso. Eso fue un error en la traducción. Ahora, nomás quiero decir esto para aclarar. No hay muchos errores. Digo eso porque personas, entonces no voy a leer la Biblia porque hay muchos errores. No hay muchos errores. La palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces, si Dios dice que Él es el sanador y luego también creemos que Él es el que trae enfermedades, no tiene sentido. Dios mismo dice que un árbol dulce no puede dar fruto amargo y un árbol amargo no puede dar fruto dulce. Una corriente de agua no puede ser agua dulce y a la misma vez ser agua amarga. Entonces Dios no puede ser el que sana, pero también el que enferma. Yo sé que muchos creen eso. Dios no es el que enferma. El que trae enfermedades es Satanás, es el diablo. Él es el inventador de Él es el que trae enfermedades y aflige a la humanidad. Y fíjese qué astuto es el diablo. Mentiroso y padre de mentira. Él le echa la culpa a Dios. Y la gente se cree de las mentiras del diablo. Y la razón por qué le estoy diciendo esto, estamos hablando que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz y tenemos que ir a la palabra y permitir que el Espíritu Santo verdaderamente sea el que nos ilumina usando también la misma palabra de Dios. Las escrituras con las escrituras se comparan y la palabra no se va a contradecir. Y vemos que en este caso, ¿verdad? Los discípulos, en el capítulo 9 del libro de Juan, estaba un hombre ciego, de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este
o sus padres. Ahora, la Biblia dice que él había nacido ciego. Entonces, cómo poder haber nacido ciego como un castigo de Dios si nació ciego? Pero también preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? Yo creo que sería bueno. Yo conozco, ¿verdad? Estos versículos, pero quiero que usted con sus propios ojos. Entonces voy a pedirle a la gente, los que están aquí presentes, que abran sus Biblias conmigo, el libro de Juan, que vamos a ver que la luz de la palabra de Dios nos va a iluminar en este caso. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que aquí también hay ¿cómo poder decir? Una mal traducción o una mala explicación de este incidente del hombre que nació ciego. Porque cuando lo leemos como está escrito y como está, ahí bien claro que dice que Cristo Jesús dijo que este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara en él. Entonces ahí personas toman eso que Cristo Jesús dijo y toman también lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, donde dice, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios, Jehová enviará sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, tomando estos versículos y luego estos versos y esta explicación en Juan capítulo 9, entonces uno puede llegar a la conclusión, puede llegar a la conclusión de que fue Dios el que causó que ese hombre naciera ciego. Fue Dios el que trajo las enfermedades y todo a los egipcios. Es Dios el que castiga a sus hijos con enfermedades para que crezcan en fe o para castigarlos. Muchas veces es castigo. Por eso la pregunta en el capítulo 9 es: ¿quién pecó, este o sus padres? Quiero hacer una aclaración ahí por razón de que eso ha causado bastante confusión en el cuerpo de Cristo Jesús. Este es el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, esa palabra rabí es maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Deme su atención rápidamente. Nomás quiero que usted pueda ver la palabra. No vamos a quitarle ni le vamos a poner, pero quiero que usted esté concentrado y ponga atención. Ellos querían saber por qué el hombre había nacido ciego. Querían saber si él nació ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron y como castigo por su pecado, Dios causó que tuvieran un niño o a ese hijo que naciera ciego porque Dios estaba castigando a los padres. Entonces Dios dio ese castigo y ese hombre nació ciego porque ellos querían saber. Y como les dije, esa era una creencia muy antigua y todavía es lo mismo que muchas personas en el Antiguo Testamento y aún hoy en día han aceptado y creen que es Dios el que castiga con enfermedades. Y por eso querían saber por qué, si Dios estaba castigando a ese hombre por su propio pecado o estaba castigando a ese hombre por el pecado de los padres. Ahora, Cristo Jesús, hermanos, bien claro les contestó la pregunta. Fíjese lo que les dijo. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que hubiese nacido de nuevo? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Ok, déjame hacerle una pregunta. ¿Les contestó Jesús la pregunta? Les contestó Jesús la pregunta. ¿Quién pecó, él o sus padres? Cristo Jesús dijo: ni él ni sus padres
fueron los que pecaron. Entonces Jesús contestó la pregunta. Ahora, cuando uno tiene el conocimiento, y gloria a Dios que la palabra nos ilumina, la palabra nos trae luz, la palabra nos trae claridad. Había mucha gente que estaba, ¿verdad? Que no eran del pueblo de Dios, no eran judíos, pero ya había mucha gente que eran ciegos, estaban mudos, estaban sordos, tenían enfermedades, tenían todo tipo de problemas físicos. Las enfermedades no vinieron por causa de Dios. Las enfermedades vinieron por causa del pecado. El pecado trajo muerte espiritual. La muerte espiritual es la tierra, es la muerte espiritual, que es la separación del espíritu del hombre de Dios. Es la razón por qué Satanás, que es el Dios de este siglo. Ahora, ahorita no tengo los versículos de la palabra de Dios. Sí hay muchos versículos. Pero la palabra de Dios nos dice que a Jesús le trajeron a una persona que estaba ciego, a otras personas que estaban mudos o sordos, unos eran mudos y sordos, y la Biblia es bien claro que dice que tiene un espíritu de sordo y mudo. Y cuando Cristo Jesús reprendió esos espíritus, el hombre podía hablar y podía oír. ¿Por qué? Porque los espíritus estaban tomando control de esos órganos, esos sentidos. Es Satanás el que trae enfermedades. ¿Cómo sabe, pastor? Porque Cristo Jesús mismo dijo en Lucas el capítulo 13, tenemos también en la sinagoga, que Jesús fue el día de sábado, porque él acostumbraba, donde quiera que él iba, y él fue por muchas ciudades, especialmente en Tiberias, Galilea, en Capernaum, todos esos lugares, todas esas ciudades alrededor del mar de Galilea, que también es conocido como el mar de Tiberias. Era un mar bien grande, un mar, ¿verdad? Un lugar bien grande donde Jesús y los apóstoles pescaban y Jesús cruzaba de un lado al otro, muchas veces a pie, iban visitando las aldeas alrededor del mar, del mar Tiberias, del mar de Galilea. Entonces había mucha gente judía en ese lugar y por eso Jesús se dedicó más, la mayoría de su tiempo y de su ministerio, él los tomó en Galilea. Por eso todos sus apóstoles eran galileos, eran de Galilea, porque ahí es donde él se crió, ahí es donde él, y ahí había muchos judíos, y ahí es donde, pero cada tres veces por año, él y sus discípulos, él iba a Jerusalén a las fiestas por la palabra, por la ley. Entonces Jesús sí iba a Jerusalén, iba a visitar, pero solamente durante las fiestas y luego regresaba a Galilea. Y cuando él iba a Judea, él iba y siempre como él estaba trayendo la palabra del reino de Dios, siempre sanaba a los enfermos, siempre echaba fuera demonios, siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y pues la gente que venía a las fiestas, cuando miraba los milagros en el templo, se desparramó por todas partes quién era Jesús de Nazaret, que era un profeta, hacía milagros, hacía sanidades, hacía prodigios. Entonces muchos empezaron, ¿verdad?, a creer que Jesús era el Mesías. Entonces vemos de que con la palabra de Dios nos enseña que por causa del pecado vinieron las enfermedades, vinieron todo lo que ahora hay en el mundo. Y había también personas que el Señor Jesús reprendió el espíritu de ceguez y pudieron ver. Estaban ciegos y Jesús sanó. ¿Por qué? Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga un espíritu del diablo, un espíritu de enfermedad. Aquí en Lucas le estaba mencionando yo que Jesús iba y visitaba las sinagogas todos los sábados. Él iba y enseñaba, porque es el tiempo cuando venía la gente a oír la palabra de Dios. Pero Jesús enseñaba también. Y en esta sinagoga estaba una mujer encorvada que por 18 años no se podía enderezar. Y cada sábado, esta hermana
¿verdad? Ella iba fielmente, no se perdía de... ¿Por qué? Porque era una costumbre y era una palabra, un mandamiento para oír la palabra. Y ahí estaba ella, vino a oír la palabra, pero en esta ocasión, ahí estaba Cristo Jesús. Y Cristo Jesús cuando la vio, tuvo compasión de ella. Y él inmediatamente le dice, hija, eres libre de tu azote. Y cuando el Señor la tocó, inmediatamente la mujer se enderezó y empezó a adorar y alabar al Señor. Empezó a dar honra y gloria. Se enderezó enfrente de todos. Los que estaban en la sinagoga, nunca habían sucedido esos 18 años. Ella estaba yendo año tras año, sábado tras sábado, sábado tras sábado. Estaba yendo a la sinagoga y nunca había sucedido un milagro así. Pues Jesús ahora está ahí. Y esta vez Él la sana, esa mujer se levanta y empieza a glorificar al Señor. Y la Biblia dice que el principado de la sinagoga, el pastor, el que estaba encargado de la sinagoga, el ministro, el principal de la sinagoga, se enojó. Imagínese usted, el único que yo sé que se enoja cuando Dios hace milagros es el diablo. Y la gente que también tienen envidia y celos y permiten que el diablo, permiten que el diablo los use. Y este hombre, en vez de alegrarse, en vez de regocijarse de que una de sus miembros, que él sabía que por 18 años estaba encorvada, de ninguna manera podía enderezarse, él vio que esa mujer quedó sana y enfrente de todos. Y en vez de alegrarse, en vez de regocijarse, la Biblia dice que se enojó, se indignó. Y él habló, como él era el encabezado, el pastor, el príncipe de la sinagoga, él habló bien fuerte y regañó a la gente. Y en cierto punto estaba queriendo corregir a Jesús. Lo estaba corrigiendo. ¿Y qué es lo que dijo ese hombre, el principal de la sinagoga? 6 días tienen para que vengan a ser sanados, pero no vengan en el sábado. Es lo que dijo. Oh, ese espíritu religioso no es el espíritu de Dios, es el espíritu del diablo. Y ese hombre bien religioso, pero bien endemoniado también. El diablo lo usó. El diablo habló y regañó a la gente, pero indirectamente el hombre le estaba diciendo a Jesús, tú no debes estar sanando los sábados. Tú debes de honrar el sábado. Si tú eres un buen judío, debes honrar el sábado. Tú no debes de trabajar el sábado. Y tú estás trabajando el sábado. ¿Sabía usted qué es lo que la Biblia dice? Que los principales sacerdotes estaban acusando a Jesús que tenía y sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Sabe por qué? Ellos mismos dicen, no puede ser de Dios. Ese hombre no puede ser de Dios porque él sana a los enfermos los sábados. Está trabajando en los sábados. Imagínense, entonces ese hombre, ese principal se enojó. 6 días tienen para que vengan a ser sanados. Estaban viniendo ya por 6 años, esa mujer tenía 18 años y no había sido sanada. Pero ¿qué es lo que pasa? Escuchen las palabras de Cristo, esto lo puede encontrar en Lucas 13. Cristo Jesús se indignó. Cristo Jesús le dice al principal de la sinagoga, hipócrita, a esta hija de Abraham, que ha estado atada por estos, fíjese lo que dijo, por favor, póngase atención, a esta hija de Abraham, que es Satanás. Mire, Cristo Jesús nos está diciendo, Él nos está dando luz, nos está hablando la verdad, la verdad. Y Cristo Jesús dice a esta hija de Abraham, que Satanás había atado estos 18 años. ¿No se le debe desatar de esta ligadura en el día de sábado? Cristo Jesús mismo dijo, queridos hermanos, ¿de dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde viene? Él dijo que Satanás, él podía haber dicho, esta hija de Abraham que Dios ha tenido atada para que su nombre sea glorificado y para que él sea exaltado. No dijo eso, hermanos. Él dijo que Satanás había atado estos 18 años. ¿No se le debe desatar esta ligadura
en el día de reposo. Vamos a regresar al capítulo 9 porque vamos a ver algo aquí tan importante. En el griego, cuando se escribió originalmente el Nuevo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego y en arameo y griego. Originalmente los manuscritos y las cartas de Pablo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Romanos, Corintios, no tenían capítulos y versículos, no tenían tampoco comillas y puntos, no tenían tampoco letras mayúsculas y menores. Fueron escritas después cuando se tradujo, ¿verdad? Y muchos años después empezaron a ponerle los capítulos y versículos para nuestra ayuda, para referencia, para poder encontrar los lugares, era para beneficio nuestro. Pero cuando uno lee y empieza a poner los puntos y las comillas donde deben de estar, porque si no, entonces vamos a quedarnos con lo que dice, que respondió Jesús, no es este que pecó, ni dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando leemos de esa manera y lo leemos así como está, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo que ese hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifestasen en él. Es lo que, así lo hemos leído, así lo estaba leyendo yo, así lo he oído predicar, así lo he oído enseñar, que este hombre nació para que la gloria se manifieste en él. Es lo que Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Punto. Pero esto no es lo que dijo Jesús, hermanos. Si lo dijo, yo lo leí, yo lo estoy leyendo, lo leí. Si espérese un momento. Si lo leemos así, entonces vamos a llegar a la conclusión que Jesús mismo dijo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso nació ciego. No. Él ya contestó la pregunta. No es este ni sus padres que pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quítele el punto. Póngale una comilla. Me es necesario que yo haga las obras que él me envió. Fíjese lo que dice. Si las obras de Dios no se manifiestan en él, ese hombre va a quedar ciego. La obra de Dios no era que naciera ciego. La obra de Dios era que recibiera su sanidad. Fíjese que le dice, no es este que pecó, no es este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo, queridos hermanos? Jesús está diciendo que para que si las obras de Dios se van a manifestar en él, yo voy a tener que hacer las obras de mi Padre, y esas son sanarlo, darle vista al ciego, que el mudo pueda hablar, que el sordo pueda oír, que el cojo pueda andar, que el muerto pueda ser resucitado. ¿Por qué? Porque todas las otras obras que traen maldición. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero seguir diciendo, aclarando que la palabra de Dios es luz. Si solamente estudiamos y vemos la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Ahora, hay una diferencia muy grande entre aquellos que tienen a Cristo Jesús y aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Y esa es la luz. Usted y yo tenemos a Cristo Jesús, que es la luz. Quiero llevarles a estas escrituras y luego vamos a dar una invitación para que personas puedan venir a esta luz y recibir esa luz que es Cristo Jesús. Vemos que en el libro de Juan, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, vemos que el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos habla del verbo, que es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Otra versión que me gusta mucho también es la versión más cerca al griego. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada fue sin él. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. En el verbo, en la palabra de Dios, en la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres viene cuando la vida eterna de Dios, la Zoe, Z-O-E, la vida de Dios, vida en absoluta,
¿Por qué? Porque Dios es vida, pero Dios es luz también. La Biblia dice, Cristo Jesús me dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Ahora, por 4000 años había tinieblas. Espiritualmente había gran tinieblas. El príncipe de las tinieblas, que era Satanás, desde el momento que el pecado entró en el corazón y en el espíritu de Adán y de Eva, la luz, la vida de Dios, Zoe, la luz de Dios, salió de sus espíritus. El Espíritu Santo que estaba en Adán, el Espíritu de Dios, salió de Adán, pero entró otro espíritu. Entró el espíritu de este mundo, entró el espíritu de tinieblas, entró ¿verdad? Y vemos eso es bíblico, eso es bíblico. Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, esas son las mismas palabras de Jesús. El hombre fue separado de Dios, pero por causa de esa separación, Satanás vino a ser el Dios de este siglo. Ahora el hombre está siendo dominado por aquel que Dios le había dado poder para dominarlo. Satanás tenía que sujetarse. Lucifer tenía que sujetarse a Adán porque Adán era el hijo de Dios y Dios le había dado autoridad a Adán sobre todas las obras de sus manos. Pero cuando Adán desobedeció a Dios, la autoridad cambió. La autoridad que Dios le había dado al hombre, ahora Satanás se tomó esa autoridad y él ha estado reinando con esa autoridad que pertenecía al hombre todos estos años. Pero Cristo Jesús vino y él tomó para atrás, él derrotó a Satanás. Y por eso aquellos que creen en él, aquellos que tienen a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, son liberados del poder de las tinieblas, del poder del príncipe de las tinieblas, y son trasladados al reino de su amado Hijo. Fíjese cómo dice en él, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz que es Jesús quiere venir, y Dios quiere entrar, que tú abras tu corazón, tu espíritu, para que esa luz, esa vida de Dios, entre a tu espíritu, a tu corazón, para que vengas a conocer a Dios de una manera que nunca lo habías conocido. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Todos juntos. Los que están aquí también repitan con ellos esta oración. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para dar mi vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Va a estar pasando Luis Ávila para darte una información muy, muy importante. No te vayas, no cambies de lugar, quédate ahí. Luis tiene unas palabras que quiere compartir contigo y también te va a dar la información en cómo tú puedes hacer contacto con nosotros. Queremos mandarte material. Si tú hiciste a Jesús, queremos mandarte material para que tú sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero ahora entregarle lugar a Luis Ávila. Luis. Gracias, pastor. Vamos a proseguir. Dice la palabra de Dios que el justo debe de tener un banquete continuo. Y voy a pedir, si usted tiene a su mano su Biblia, que abra conmigo, por favor. Esta escritura me ha vencido tremendamente y creo que cada persona que la pone por obra también es de bendición para él, para ella, donde dice en Salmo 118, una escritura muy conocida, muy reveladora. Y dice lo que dice en Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Perdón. Ve la palabra, ya dice, ya fue hecho. Y si Dios ya lo hizo, es que ya existe. Todo lo que existe es de parte de Dios y son cosas buenas. También quiero que vaya conmigo, por favor, a primera de Timoteo 6:17. También una escritura muy conocida, porque aún la misma escritura nos recalca que toda la palabra fue inspirada por Dios. Está refiriéndose la escritura a la palabra de Dios y dice claramente aquí en 1 Timoteo 6:17, dice,
a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Ve? Yo me imagino cuando una persona es altiva, como cuando una garza empieza a caminar, como que no quiere que nadie le ponga, le menosprecie, que quiere ser el único, la única, o como también dicen en otras maneras, que hay personas que se creen como si es la última Coca-Cola en el desierto, pero claramente aquí dice la palabra de Dios que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, dice, las cuales son inciertas. ¿Ve lo importante? Inciertas. Es que un día pueden estar, otro día puede no haber nada. Por eso es bien importante, ¿qué dice la palabra? Dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Ve lo importante, en abundancia. Y eso es lo que Dios sabe hacer, abundancia. Dice, para que les disfrutemos, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí dice, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estaba haciendo la comparación, dice la escritura, que el enemigo, refiriéndose al diablo, dice que él viene para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para cada persona. Dios claramente nos dice que Él no hace excepción de personas, por lo tanto debemos estar completamente seguros que si la palabra de Dios dice cierta cosa, eso exactamente es. Me gusta mencionar de vez en cuando que las matemáticas son bien exactas, pero la palabra de Dios es más exacta. Pues dice lo tremendo, dice, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado un promedio de 800 años antes que viniera nuestro Salvador. Ya fue anunciado por los santos profetas que eran guiados por Dios. Fíjese, si desde 800 años ya Dios sabía cómo iba a acontecer, Él sabe todas las cosas. Por eso es que Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso el que dice la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos de estar afanosos. Cuando la persona se afana, se está preocupando demasiado. ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Mejor confiar directamente en Dios, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. Y ya que le leí esas escrituras, le animo a que siembre. Muchas personas, aún en el evangelio, aún el pastor estaba mencionando esta mañana, personas se están privando de las bendiciones que Dios quiere derramar en sus vidas, en sus cuerpos, en sus espíritus, en toda área. Pero hay ocasiones que las personas dicen, oh, todo me gusta, todo está funcionando bien. Pero cuando empiezan a hablar de que yo tengo que dar, no se preocupe, usted no tiene que dar. Lo único que, como dicen así vulgarmente, si usted no da, se va a quedar como el chinito, nomás mirando. Pero Dios no quiere que las personas nomás nos quedemos mirando. Dios quiere que seamos participantes, sembremos y la cosecha va a venir. Y aquí nos da yo les voy a dar una manera como usted puede participar en ello, sembrar, y no se preocupe, así como cuando usted siembra una semilla y le da el trato requerido, es de igual manera. Dios, cuando usted siembra algo en el reino de Dios y sabemos que aquí es buena tierra, a su tiempo la cosecha va a venir a su vida y usted va a darse cuenta que entre más usted siembra, la misma palabra de Dios lo declara, más siembra, más cosecha y más podrá seguir sembrando porque Dios causará que eso venga. Y es una manera como usted puede participar, puede ir al internet y aplicar allí, dice www.palabra.com, donar, y usted va a darse cuenta que allí puede ponerse en contacto con nosotros y Dios va a hacer cosas grandes. También usted, si usted dice, no, pero es que no puedo en esa manera, también puede usted de una manera en ir a Sale y usted va a darse cuenta que también de esa misma manera, en ocasiones o en pocas palabras le voy a decir, usted ni yo ni cualquier persona podemos poner excusas de no sembrar. Porque si usted empieza a sembrar, se va a dar cuenta que la cosecha va a venir. Porque Dios no se queda con nada. Lo que usted siembra, lo que usted da,
usted se va a dar cuenta que Dios causará que eso venga. Pero fíjese, también usted, más que nada, dice, este es de la vital importancia. Usted nos puede visitar, nosotros estamos localizados, Centro Palabra está localizada en 107 West Artesia Boulevard, Campton, California, 90220. Aquí estamos para levantar el nombre de Cristo Jesús en alto, y aquí usted se puede dar cuenta que tenemos no solamente los servicios en español, sino también los servicios en inglés. Y eso a usted le beneficiará, a sus hijos le beneficiará, porque personas dicen, oh, es que mis hijos no hablan en español, no entienden español. No se preocupe, aquí es un lugar donde Dios ha puesto a los pastores, ellos ministran la palabra no solamente en español, sino también en inglés. Y también le animamos, Señor, que si usted tiene jóvenes, los servicios de los viernes son totalmente en inglés. No se preocupe, la palabra sigue siendo la misma. Usted puede venir o traer sus jóvenes a esos servicios que son tremendos, y eso se llevan a cabo los viernes a las 7 de la noche. Si usted está aquí en nuestros alrededores, no se preocupe, Dios hará cosas grandes, y cualquier información que usted tenga, usted nos puede llamar al teléfono 310-632-7337. Si usted dice, es que no me contestan, deje su información, deje su mensaje, y una persona al breve momento le va a estar regresando su llamada y le estará contestando la pregunta, la inquietud que usted tenga. También le animo a que usted sintonice los viernes a nuestro pastor en el canal Enlace, canal digital 40.4, los viernes a las 10 de la mañana. No hay ninguna excusa. ¿Por qué? Oh, es que no hay maneras como escuchar la palabra. No ponga ninguna excusa. Cuando la persona pone una excusa, lo único que está haciendo es que se está privando de los beneficios que Dios ya tiene reservado para él, para ella, y más que nada para toda su familia. Y fíjese, le voy a dar un consejo tremendo. Si alguien quiere que usted esté mejor, es Dios. Así es que no se preocupe. Si Dios tiene todas las cosas, las quiere para que usted y yo las disfrutemos. No se preocupe cuándo y cómo, nomás pónganse en las manos de Dios. Me bendice tremendamente cuando Isaías fue el único que dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios estaba buscando personas a ver a quién podía bendecir, porque ahí está diciendo que iba a enviar a quien hablara la palabra, pero también está buscando a quién Dios puede bendecir, porque se va a dar cuenta de que esa persona no lo van a poseer las posesiones, no va a estar atado a las posesiones, sino a lo que Dios dice. Y yo le animo que siga conectado con nosotros. Dios hará grandes cosas, y vamos a estar siendo despedidos con soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano. Soy bendecido en finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Sea de bendición a otros y Dios le bendecirá. Bendecidos.